Se muestra un hermoso atardecer junto al mar de Galilea. Un grupo de discípulos se encuentra junto a un bote, preparando las velas. Pedro era un pescador fuerte y valiente. Desde pequeño, había aprendido a remar y lanzar las redes con su familia. Conocía el mar como la palma de su mano y podía predecir una tormenta solo con ver el cielo o sentir el viento. Pero un día viviría una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Ese día había sido extraordinario. Jesús había enseñado a una multitud enorme durante horas. La gente lo escuchaba con atención, y al caer la tarde, todos tenían hambre. Los discípulos estaban preocupados porque no había suficiente comida para todos. Señor, despídelos para que vayan a comprar algo de comer, les sugirió uno de ellos. Pero Jesús tenía otro plan. Tomó 5 panes y 2 peces que un niño había ofrecido, levantó los ojos al cielo, los bendijo y comenzó a repartirlos. Para asombro de Pedro y de todos los discípulos, la comida no se acababa. Una y otra vez entregaban pan y pescado a la multitud, hasta que más de 5,000 personas comieron hasta saciarse. Pedro no podía creerlo. Esto es imposible, le dijo a su amigo Juan, pero con Jesús todo era posible. Cuando cayó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: suban al bote y vayan al otro lado del lago. Yo iré después. Los discípulos obedecieron y comenzaron a remar. Jesús, mientras tanto, se quedó orando en la montaña. El cielo se oscureció rápidamente. Un fuerte viento comenzó a soplar y el mar, que antes estaba tranquilo, empezó a agitarse. De repente, una tormenta feroz los sorprendió en medio del lago. El viento aullaba y las olas golpeaban el bote con fuerza. Pedro y los demás discípulos estaban aterrados. «Vamos a hundirnos», gritó uno de ellos. Luchaban con todas sus fuerzas contra las olas, pero el viento era demasiado fuerte. Las olas eran tan grandes que parecían montañas de agua. Cada vez que una ola chocaba contra el bote, parecía que se rompería en pedazos. Pedro intentó mantenerse firme y seguir remando, pero la tormenta era implacable. El cansancio comenzaba a vencerlos. Entonces, en medio de la oscuridad y la lluvia, algo apareció sobre el agua. Una silueta comenzó a acercarse caminando sobre las olas. «Miren», gritó Pedro, «es un fantasma». Los discípulos temblaban de miedo. Nunca antes habían visto algo así. Pero entonces la voz de Jesús resonó sobre el mar. «No tengan miedo, soy yo». Pedro sintió su corazón latir rápido. ¿Era posible caminar sobre el agua como Jesús? Se armó de valor y le dijo: «Señor, si eres tú, dime que camine hacia ti sobre el agua». Jesús sonrió y le respondió: «Ven, Pedro». Pedro respiró hondo y puso un pie fuera del bote. Sintió el agua fría bajo sus pies, pero no se hundió. Con mucho cuidado, dio otro paso, y otro. Estaba caminando sobre el agua. Los demás discípulos lo miraban con asombro. Pedro sentía que su fe lo sostenía, pero de repente sintió el fuerte viento y miró las olas gigantes a su alrededor. El miedo lo invadió y su fe flaqueó. En ese momento empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado. Jesús extendió su mano y lo sostuvo antes de que se hundiera. «Hombre de poca fe», le dijo con ternura, «¿por qué dudaste?» Pedro, empapado y con el corazón acelerado, comprendió que mientras había confiado en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Jesús, En cuanto subieron, la tormenta se detuvo y el mar quedó en calma. Los discípulos, asombrados, se arrodillaron y dijeron: «Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios». Pedro se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Había aprendido una gran lección esa noche. Mientras tuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero sin force, miedo y las olas comenzó a hundirse. Jesús confiamos en Él. No importa cuán grande sea la tormenta, Él siempre nos sostendrá.